¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, miércoles 10 de julio del 2024, contemplamos pues el Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles: el primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayas a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamar que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra y también nos hace un presente llamado. Sí, Jesús hoy día nos hace un llamado, Señor, hermanos. Y así como lo hizo a los 12 discípulos, hoy también, como los llamó a ellos por su nombre, como los llamó de manera personal, hoy lo hace con cada uno de nosotros. Y como muchas veces hemos señalado en otras ocasiones, el nombre de la mentalidad bíblica, pues de alguna manera significa conocer a una persona, señalarle una misión concreta en su vida. Amén. Dios tiene una misión, hermanos, para ti y para mí. Dios tiene una misión en nuestra vida desde que desde que antes fuéramos creados. Y vemos aquí claramente entre los discípulos enviados en esa misión, encontramos a aquellos a los que Cristo les ha conferido un lugar destacado y una mayor responsabilidad, como a Pedro, y a otros como Tadeo, del que casi quizás no vemos muchas noticias o no tenemos noticias concretas. Ahora bien, hermanos, los evangelios de alguna manera nos comunican ¿qué cosa? La buena nueva. Amén. La buena nueva. No están hechos para satisfacer curiosidades o solamente o satisfacer algunos asuntos personales o materiales. No, hermanos. Nosotros, por nuestra parte, debemos orar por todos los que están involucrados en esto, es decir, en nuestra iglesia, por los obispos, por los célebres, por los que no son tan famosos, y vivir siempre en comunión con ellos. Amén, siempre. Nuestro Señor Jesús, hermanos, no buscó personas instruidas, sino simplemente personas disponibles, de apertura de corazón, capaces de seguirle hasta el final. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando escogió a los 12 discípulos, pues no fueron grandes, inteligentes o ilustrados. Pero tampoco es decir que fueron analfabetos. Simón Pedro fue un pescador, pero no fue un empresario pescador. Fue quizás un pescador artesanal, ¿no? Vemos cómo estuvo Mateo, este publicano, cobrador de impuestos, que supuestamente no era bien visto por los judíos, era como un corrupto porque estaba con el Imperio Romano. Es que, hermanos, Jesús nos sorprende con este tipo de lecciones. Y de alguna manera esto me enseña a mí y espero que a ustedes, que como cristianos que somos, también debemos de sentirnos responsables de una parte por la obra de salvación de Jesús. Más allá de tu pecado que hagas, más allá de tu vida pasada o lo que hayas tenido o lo que estás haciendo, ponte a pensar hoy día: ¿alejo el mal a las personas? ¿Soy ese instrumento? ¿Ayudo a mis hermanos? ¿Les doy ánimo y aliento? ¿O solamente los condeno y los critico? Por eso, hermanos, hoy preocupémonos de conocer nuestro nombre. Sí, preocupémonos por conocer su etimología, lo que significa, y a partir de esto descubrir que no hemos venido al mundo simplemente para respirar, ¿no? Y a gastar unos recursos alimenticios y satisfacerme con algunos bienes materiales. Pues, hermanos, hemos venido a esta tierra a cumplir una misión importante que Dios nos da. ¿Y saben cuál es? El amor. A dejar el mundo un poco mejor como el que lo encontramos o como el que viviste si habías vivido, y que tu vida sea mejor. No podemos repetir los daños generacionales de los antepasados. No podemos vivir así vivía yo o así me enseñaron, donde de alguna manera quizás se destruyeron la vida de las familias por resentimientos, por envidias, por incapacidad para amar. Amén.
Entonces, estamos llamados, hermanos, a ser mejores que las generaciones anteriores, a ser mejor que hoy. Y con base de nuestro nombre, reconocer la verdadera misión altísima de Dios que nos pone a cada uno de nosotros en el día a día. Pero también, hermanos, encontramos en este evangelio hermoso cómo la misma autoridad que tenía Jesús como Mesías, como enviado de Dios, pues la da a sus apóstoles. Y en efecto les da ese poder para sanar enfermedades, para exorcizar, ¿no? Para expulsar de espíritus inmundos. Hoy te pregunto, hermano, hermana, ¿por qué los sacerdotes? ¿Por qué los consagrados? ¿Por qué aquellos que siguen la línea del Evangelio no sanamos más con el poder de la oración? ¿Por qué no liberamos más del mal y de la tiranía del pecado que esclaviza tantos corazones? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar, hermanos? Y cuando hacemos esta pregunta quizás nos podemos dar cuenta después de esta reflexión y podemos encontrar una sencilla y contundente respuesta. Es que, hermanos, todo esto sucede porque nos falta una fe profunda, una fe más intensa, porque no estamos tan convencidos de que somos en verdad enviados del Señor. Amén. Como fueron los apóstoles, como fueron aquellos hombres sencillos, pescadores en su mayoría, como lo dije, y tuvieron pues esa autoridad, tuvieron ese poder del Espíritu para sanar y para liberar aquellos espíritus demoníacos y espíritus del mal. Hermanos, hoy, ¿cuánto tenemos que clamar en nuestra oración? ¿Cuánto tenemos que aprender para hacer una oración profunda? No solamente los consagrados, sino los papás, aquellos papás con sus hijos, los maestros con sus alumnos, los que ostentan cargos públicos para su trabajo, para sus trabajadores, y tienen bajo su mando a muchas personas, cualquiera sea de buena voluntad con los demás hermanos. Debemos de decir: Señor, por el bautismo, dame el Espíritu Santo, dame esa fuerza para que esta oración sea sanadora en mi casa, en mi familia, por las enfermedades de los demás, para que te pido por mi trabajo, tu trabajo que me das en tal o cual institución y todos los que me rodean. Dame tu espíritu para que mi oración sea libertadora de tantas ataduras, de tantas esclavitudes, quizás por ahí sexuales, esclavitudes afectivas, esclavitudes materiales, esclavitudes por envidias, esclavitudes por orgullo, por rencores y resentimientos que de alguna manera estén infectados que hay en nuestro corazón humano. Esclavitudes por codicias, esas codicias que muchas veces las tenemos secretas, que no me gusta que tal o cual persona progrese más que yo, o que no me gusta que tal o cual persona se haya convertido mientras mi vida sigue siendo miserable. Celos, hermanos, celos frente a lo que los demás tienen y quizás yo no he poseído en mi vida esto. Es que, hermanos, hoy el Señor nos quiebre de todo ello y pidamos por nuestra oración, por nuestra palabra, ser instrumento para desatar el mal y la oscuridad que hay en los corazones, en personas muy cercanas a nosotros y sobre todo en aquellas que más nos cuesta, en aquellas que más daño nos hacen. Amén. Es que, hermanos, Jesús envía a sus apóstoles también. ¿Pero a qué los envía? Que proclamen. Cuando estemos fortalecidos con el Espíritu Santo, Jesús dice: vayan, proclamen la proximidad del Evangelio, la buena nueva que Dios da. Es decir, hermanos, una nueva manera de ver el mundo, de concebir el mundo, una nueva forma de llevar y conducir la existencia. Es decir, una vida en paz, una vida en alegría, una vida en esperanza, que tú o tal que persona, si viviste así, puedes cambiar con la gracia de Dios. Una vida en fraternidad, una vida sin egoísmo si tal o cual persona progresa, una vida sin cálculos humanos, es decir, si hago esto, ¿a quién le perjudico o no? Amén. Es que, hermanos, hoy Jesús nos dice que los primeros destinatarios del mensaje será el pueblo de Israel, esas ovejas descarriadas, de las que nos hablaba ya en la primera lectura, en la profecía de Oseas, cuando en su idolatría, en su corazón dividido, estaban pues frente a los dioses paganos, de los cananeos, de los dioses de la fecundidad y el Dios bíblico, el Dios Yahvé. Amén. Hoy pidamos, hermanos, pidamos la gracia de no tener, como el antiguo Israel, ese corazón dividido, ese corazón de idolatrías, de solamente endiosar a personas en el mundo, de encender o endiosar el dinero, endiosar los bienes, endiosar tu estatus, endiosar tu posición económico, política y qué sé yo. Hoy
No tengamos ese corazón dividido de encender quizás una luz a Dios y después la otra la enciendo al mundo. En tu casa como en tu trabajo, trata de ser lo más justo que puedas. Amén. Recuerda que el Señor no quiere fieles. El Señor, nos quiere fieles. El Señor nos quiere con un corazón dispuesto. El Señor nos quiere con una mente abierta. El mundo, hermanos, más allá de su publicidad, de su propaganda, muchas veces y de seguro que sí paga muy mal. Míralo en tu vida. Tienes muchas amistades del mundo, amistades de la rumba, amistades hasta por conveniencia, amistades por interés, amistades construidas solamente por el dinero, amistades construidas por el puesto o cargo, amistades construidas sobre las travesuras con mujeres en la etapa de la juventud o en la etapa de la madurez. Esas son amistades falsas. Solo hay verdaderos amigos en Dios. Aquel que no te condena, aquel que no te juzga, aquel que te muestra paz, aquel que te anima a convertirte, aquel que no mira tu pasado, aquel que te dice tú puedes con Dios. Amén. Generalmente, hermanos, se tiene la idea de que el reino de los cielos es el cielo en sí mismo y que por lo tanto se vivirá solo después de la muerte. La realidad, hermanos, es que el reino de los cielos es el cielo vivido. Aquí en la tierra es vivir ya una realidad que llegará a la plenitud en la eternidad. Esta realidad, hermanos, se identifica sobre todo con un estado interior del hombre que de alguna manera lo va a llevar a experimentar continuamente la paz, la alegría y superar cualquier clase de dificultad. Amén. Es la vida, hermanos. Es la vida que el hombre experimenta por estar habilitado del Espíritu Santo como esta condición interior, el hombre capaz de consumir una sociedad diferente, pues de alguna manera percibe a los demás como sus hermanos y no como enemigos. Por ello, recuerden que San Pablo dice que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, Jesús les decía a sus discípulos que anunciaran el reino que estaba cerca, pues ahora, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y con el envío del Espíritu Santo en Pentecostés, el reino es una realidad ya para todos los bautizados. Entonces, hagamos conscientes de esta realidad y unámonos todos como los apóstoles para hacer del conocimiento de los demás que el reino de los cielos puede ser una realidad para todos si verdaderamente así lo queremos. Amén. Hoy pídele al Señor, pídele primeramente perdón de rodillas por esa falta de fe. Pídele perdón porque muchas veces te ha llamado como a los 12 discípulos y no le hemos hecho caso. Reconoce que verdaderamente tú eres un enviado del Señor, como los apóstoles, aquellos hombres sencillos. Y lo que te pide es que tengas apertura en tu corazón y en tu mente para tener una nueva forma de llevar y conducir tu vida. Una vida en paz, una vida en alegría, una vida en esperanza, una vida en fraternidad, una vida donde no existe egoísmos, una vida donde no exista cálculos humanos. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.